Ahora mi compañera Sara Peña Herrera y yo, Melanie Ramírez, vamos a realizar la explicación del organizador visual y del problema inédito. El organizador visual toca los tres últimos temas que hemos realizado en las últimas sesiones de clase. Estos son ecuaciones de la recta, inecuaciones y funciones. La ecuaciones de la recta. En geometría euclidiana, la recta o la línea recta se extiende en una misma dirección y existe en una sola dimensión y, y contiene infinitos puntos. Está compuesta de infinitos segmentos. Ecuación general de la recta. Como podemos ver ahí, la ecuación general de la recta, A, B y C pertenecen a los números reales y A y B no son simultáneamente nulos, representan una línea recta. La pendiente es el grado de inclinación de una recta, la razón de cambio en Y con respecto al cambio en X. Si una recta pasa por dos puntos distintos, por ejemplo, XL y YL, y X2 y Y2, entonces su pendiente M está dada por el cambio vertical, por la elevación, sobre el cambio horizontal, por el desplazamiento. Como podemos ver ahí, la fórmula es M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, donde X1 no puede ser igual a X2. En el tema de inecuaciones, voy a explicar las inecuaciones, que son una desigualdad entre variables y números que se relacionan por operaciones aritméticas, como mayor, menor o mayor igual y menor igual. ¿Cómo resolver una inecuación lineal? Para poder resolver una inecuación lineal con una incógnita, se deben encontrar los valores de la que está conformada para los cuales se cumple la desigualdad. La solución de una inecuación es un intervalo. Para encontrarla se debe simplificar la expresión polinómica del mismo modo que se realiza en las ecuaciones de primer grado, pero al dividir la inecuación por un número negativo debe cambiarse el signo de la desigualdad. Al ser reducida, presenta algunas de las siguientes formas, y ahí podemos vislumbrar las formas. Asimismo, me gustaría tocar algunas propiedades. Por ejemplo, si en una desigualdad se suma o se resta el mismo número real en ambos lados, el sentido de la desigualdad no cambia. Simbólicamente, si A es mayor que B y C es cualquier número real, entonces A más C es mayor que B más C. Y también A menos C es menor que B menos C. El sentido de la desigualdad continúa siendo la misma si ambos se multiplican o dividen por el mismo número positivo y se invierte cuando se multiplican o dividen, pero por el mismo número negativo. Ahora, en el tema de funciones, hablamos acerca de qué es una función. Y bueno, pudimos responder esta pregunta diciendo que una función es una relación entre dos magnitudes, x y f de x, de manera que a cada valor de la primera magnitud le corresponde un único valor de la segunda. Una función lineal, que es un tipo de función, es una función polinómica de primer grado, es decir, tiene la siguiente forma: f de x es igual a m por x más n. El dominio de la función lineal fx es igual a x más b es real. Como a no puede valer 0, el rango de f es real. Y para trazar una línea recta es suficiente encontrar dos puntos distintos de la recta y prolongar el segmento que une a estos puntos de forma indefinida. También otro tipo de función es la función constante. Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado. Por ejemplo, f de x1 es igual a f de x2 y para cualquier x1 y x2 en el dominio. Y bueno, por último, tocamos la función cuadrática.
Una función cuadrática es una función polinómica y se representa con una gráfica de parábola y la siguiente ecuación. F de x es igual a por x al cuadrado más bx más c. Ahora pasemos al problema inédito con mi compañera Sara. Bueno, yo voy a explicar el problema inédito que consiste en la siguiente pregunta. Un fabricante de respiradores desea venderle a un hospital cada respirador a 300 soles. Si gasta 180 soles en materia prima y mano de obra al producir cada unidad y tiene costos fijos de 6.000 soles a la semana en la operación de la planta. El ítem A dice, determina el número de unidades que debería producir y vender para obtener utilidades. Y el ítem B dice, determina el número de unidades que debería producir y vender para obtener una utilidad de al menos 2.400 soles a la semana. Entonces, pues añadimos una variable X, la cual sería la cantidad de respiradores que se deben producir y vender. Entonces, en el ítem A, primero deberíamos reconocer las fórmulas que vamos a usar, las cuales son, bueno, la utilidad, que es igual al ingreso menos el costo. Después, el costo, que es igual al costo unitario por X más los costos fijos. Y el ingreso, que sería el precio por X. Entonces, obtendríamos que, bueno, reemplazando, obtendríamos que C es igual a, como dice aquí, 180 soles. Entonces sería 180X más los 6.000 soles de costos fijos. Y el ingreso serían los 300 soles, porque es el precio al que se venden, por la cantidad, o sea, X. Entonces reemplazamos en la fórmula de utilidades y serían 300X menos 180X más los 6.000 soles. Esto sería 120X más 6.000, no, perdón, menos 6.000 soles. Entonces, si se piden que para obtener utilidades, la utilidad, o bueno, debe ser mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, esta ecuación sería mayor que 0. Y resolviéndola, bueno, X pasaría, bueno, el 6.000 pasaría a restar, perdón, a sumar, y el 120 a dividir, quedando así 50. Entonces, la respuesta sería que se deben
producir y vender la cantidad mínima de 51 unidades para obtener utilidades. Y bueno, resolviendo el ítem B, como ya tenemos pues la fórmula, la expresión de la utilidad, simplemente, bueno, si leemos, dice que se desea tener al menos 2.400 soles a la semana, entonces reemplazaríamos el 0 por 2.400, pero como dice al menos, el signo cambiaría y sería mayor o igual. Entonces tendríamos que 120x es mayor o igual que 8.400. Y esto sería esto sería 70. 70x. Entonces, la respuesta sería, se deben producir y vender la cantidad mínima, o bueno, al menos 700 unidades para obtener utilidades de al menos 2.400 soles a la semana. Y bueno, podríamos poner aquí en realidad la cantidad mínima, como dije anteriormente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.